Amados hermanos, hoy estamos en una apostasía casi general y se repite algo semejante cuando nuestro divino Redentor es presentado en el templo. Nuestro divino Señor escogió un pueblo, el pueblo judío. Lo escogió como pudo escoger a cualquiera. Le dijo, si observares todas estas leyes, te deben decir. Si no las guardares, la maldición caerá sobre ti. Fue un pueblo idólatra. Adoró a demonios, a Moloch. Llegó a ofrecer a sus hijos al demonio. Entonces, la promesa está condicionada. Llegada a la plenitud, nace el Salvador. Y su pueblo no lo recibe. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fue el pueblo que lo acreditó. Por eso es el pueblo maldito. Por eso. Y quienes continúan enseñanza talmúdica es pueblo maldito. Quien se convierte y cree, bueno, ya no es judío. En ese tenor. Bien. Nuestro Señor le prometió a Simeón, antes de que mueras verás al Redentor. Llega la Santísima Virgen y nuestro Señor a cumplir con la ley. No porque la ley esté encima de Dios, sino porque está dando testimonio de que la guarda. Que esa ley quedó abrogada con la fundación de la Iglesia. De tal manera que guardar los preceptos antiguos después de la muerte del Señor es pecado mortal. Quien no quiera guardar el sabbat, la circuncisión, es pecado mortal. Eran sombra de los nuevos. Presentan al Señor una familia pobrísima y presentan 2 tórtolas. Y entonces se cumple la revelación a Simeón. Por eso dice, ahora Señor, podrás irme tranquilo, he visto al Salvador. Nace nuestro Señor, saben perfectamente desde su nacimiento los judíos, porque los reyes magos preguntan al rey Herodes, ¿dónde debe ser el Hijo de Dios? Y ellos contestan los peritos, Sanedrín, en Belén de Judá, porque así dice la Escritura Sagrada. Y ahí nació. El rey lo quiere matar, bueno. Nace el Señor, predica, ven las obras, y dice el Sanedrín, es preferible que muera un hombre a muera toda la nación. Vamos a matarla. Y lo asesinan. Nuestro Señor, la nueva alianza hace, que es la iglesia, donde puede estar toda persona que crea y se bautice y guarde la doctrina. Y hoy, a la vuelta de 2000 años, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Una apostasía. Es decir, nuestro Señor anunció en la Sagrada Escritura, así como dice, nacerá de una virgen. Antiguamente, ese niño, así anunció, cuando la espantosa abominación esté en el lugar santo y el sacrificio perpetuo sea abrogado. En aquellos días habrá una tribulación y confusión como no la hubo antes y no la habrá después. Y si no se abreviara en aquellos días, nadie se salva, ni aun los elegidos, si posible fuera. Eso lo vivimos hoy. ¿Qué dice la gente? ¿Será? ¿No será? Yo ocupo que venga el Papa para que me lo explique. Está anunciado. Están las señales.
y no creen. Como tampoco creyeron. ¿Y será el Hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber? Ve las obras. Resucita muerto, multiplica los panes. ¿Quién hace eso? Expulsa a los demonios. Nadie más que Dios. Entonces, hoy es la apostasía. Tiene 60 años, poco más, poco menos, que el sacrificio perpetuo fue abrogado. El anticristo está en Roma, porque es un hombre que con temeridad se pone en el lugar de Dios y predica contra Cristo y lleva las almas al infierno. Pues cada quien en esta apostasía tiene su magisterio en la cabeza. Es decir, escucho la verdad, pero yo la voy a filtrar en lo que yo entiendo. Creo que aquí sí, aquí no. Eso es apostatar. Porque no se cree la doctrina, aunque ya se conoce, sino yo interpreto, porque soy bueno. Y no le llamo a la bestia judía que está en Roma anticristo, sino está equivocado, confundido, tal vez no se da cuenta. Está Satanás ahí. Sus obras son manifiestas. Una de las notas de la iglesia es obedecer a los legítimos pastores, principalmente el romano pontífice. Obedecer o pensar que es papa el que predica contra Cristo es un pecado. ¿Cómo va a ser el vicario de Cristo quien ofende el corazón de Jesús? ¿Cómo? No es indiferente. Es parte esencial de la iglesia. Es un cisma. La doctrina, ¿dónde está la iglesia? Donde esté la reunión de los bautizados en la tierra. Y no bautizados conforme el bautizo que se les ocurran, sino en materia, ministro, forma e intención. Donde se sostenga la fe íntegra de Jesucristo, no partes, completa. Los mismos sacramentos, no inventados. Y se obedezca a los legítimos pastores. ¿Dónde está el nombramiento? ¿Cuándo lo nombró el Papa? No tenemos Papa desde el 58. Pero hay una ley suprema de la Iglesia, que es la salvación eterna de las almas. Y la ley no obliga cuando es imposible cumplirla, o se convierte en mortífera. De tal manera que hoy ir a pedir permiso al romano pontífice, ¿dónde lo vas a encontrar? No hay. Por eso es sede vacante, que es de la muerte del sumo pontífice a la elección del siguiente. Eso es sede vacante. Es un estado donde se ha ido al pastor y el rebaño ha sido dispersado. Y eso crea la confusión. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad apóstata. Y el pobre católico, formado como casi todos nosotros, en escuelas con programas oficiales, es decir, anticristianos. En una sociedad donde según ella el éxito son los logros materiales, el reconocimiento humano, y en esta esfera la fe es incompatible. Oiga, decir que no es papa esta bestia significa ser enemigo de todos. Sostener los mandatos como son, pues me convierte en una cosa rara. Más los errores de nosotros los hombres de iglesia, más la infiltración judía en el seno de la iglesia, más el ataque de Satanás directo a la iglesia, pues, oye,
¿Estará la verdad ahí? La cúpula del pequeño rebaño está captada por el judaísmo o por los intereses de Roma. Tan es así que no pueden decir si Roma es parte de la iglesia o no es parte de la iglesia. No pueden definir en un documento que ese señor es el anticristo, como lo dijo Nuestra Señora en la Saleta. No pueden decir. ¿Por qué? Porque se obra humanamente, lo políticamente correcto. ¿Eso qué crea? Confusión. A quien más combate en ese momento Satanás es a la iglesia de Cristo. Y así lo dice el Apocalipsis. Huirá al desierto. Y en el desierto la va a perseguir. Pero es una persecución silenciosa. Silenciosa. Aquí está, en el cerebro. ¿Pero cómo? Y empiezan a pensar. Efectivamente, si uno piensa como el mundo, esto no es nada. Unos locos que están por ahí reunidos. 3, 4 locos. Y humanamente, pues eso va a desaparecer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en su iglesia, que tenemos que ser sagaces, como los hijos de las tinieblas, astutos. Porque Dios dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Astutos. Llegará el día, como aquí en México pasó en la Guerra Cristera, prohibido por la ley celebrar la Santa Misa. Prohibido. Fusilaron altares. En una casa celebrando misa a todos los mataban. Bueno, hoy es algo espiritual de aquí. Entonces, un niño, un joven, ¿sí quiere ser feliz? Ser exitoso, realizarse conforme lo que él tiene en su cabeza, que es una familia o no familia y, no sé, tener bienes de la tierra y que se cumplan sus objetivos. Veo la fe católica y veo pues la ruina de mis ideales. Entonces la tolero, porque se opone al modelo que yo tengo. Y lo mismo pasa en los católicos. Y es donde entra la crisis de los padres de todos. ¿Cómo le hacemos? Amamos a Dios, pero como que está anticuada. Y es donde se hace atractivo la herejía, la suma de todas las herejías que es el modernismo. Que es lo que tú quieras pensar, así es. Se adapta a todos. Bueno, pues está bastante. Y si todos se van a salvar, pues oye, pues está bastante bien, bastante apetecible. El problema está, ¿qué dice Dios? ¿Qué anunció Dios? Y muchos, producto de esa infiltración judía, está la herejía se llama del milenarismo, que es prácticamente fundada porque los judíos serán vueltos como a encabezar la obra de Dios, y habrá un reinado de 1000 años, y será una paz inmarcesible, y todo será felicidad, cuando el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios está en otra parte. Si mi reino fuera de este mundo, no hubiera permitido que Dios fuera crucificado. Ahí estamos nosotros. Por eso el católico está en una crisis atroz, porque su conciencia le reclama tener la fe. Pero las prácticas de la iglesia y la ortodoxia de los hombres de iglesia que conservan la ortodoxia son irracionales según el mundo, pero consecuentes según la fe. ¿Cuántos padres hay, sacerdotes, que conserven la fe íntegra en el mundo? Casi todo pertenece, aparte de que es una nada, los padres en el mundo que tengan el sacerdocio verdadero, no sé, habrá 1500, 1000, no sé, más de eso no creo que lo haya. De ese rebaño,
y conserven la fe íntegra, a mi juicio, si hay 10 son muchos. ¿Por qué? Porque casi pertenecen a congregaciones. Y las congregaciones están adheridas a tesis o a temas heréticos, como por ejemplo la fraternidad de Lefebvre, que es la más fuerte, tiene la herejía de estar y resistir. Es decir, es el Papa, es la Iglesia, pero no le voy a obedecer. Eso es una herejía. Quien está adherido está dentro de eso. Tener un rabino como la Sociedad Trento dentro de ella, ¿eso qué es? No pasa nada, hermano, y hacemos al tontito. Y no decimos que Roma no es la Iglesia, que es la sede del anticristo, que se predica contra Cristo. Entonces, ¿qué hay? El católico de base entra en duda, entra en crisis. Y el loco no será el que está aquí. Es un pensamiento normal. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Por qué transmitimos la misa en vivo? Porque Dios dijo, ir y predicar. Y el medio para llegar a muchísima gente es Internet. Que tiene que manipular los números, bajarlos, para que podamos sobrevivir. Pero ¿cuántas almas se van a perder? Porque no se les dijo, Roma no es la Iglesia. ¿Y quién es el encargado? Principalmente de custodiar la fe, es el sumo pontífice. Es el primer encargo, conservar íntegro el depósito de la fe. Después de él, los príncipes de la Iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, los señores obispos. Después, los sacerdotes. ¿Quién lo hace? O sea, errores, claro que los hay. Pero ¿dónde está la Iglesia? Y el feligres está pensando que el éxito está en el número y en la unidad humana. Si que una comunidad, mientras más unida, es que se llevan bien, mira cómo se ayudan unos a otros y se sonríen. Y aumenta el número, ese es éxito. Eso no es éxito. El éxito y la verdad está donde reine la fe íntegra de Jesucristo y se obedezca a lo que siempre ha enseñado la Iglesia en sus más de 260 papas. Que seamos católicos. Una señal de la Iglesia es enemiga del mundo, del demonio y de la carne. Entonces, es donde está, que es un don de Dios. Porque lo podemos leer, estudiar, sí, ya lo entendí. El protestante, algunos protestantes, porque eran muy brutos, también leen y estudian y rezan el Evangelio, pero sin fe. ¿Qué es fe? Fe no es un sentimiento religioso. Esto está condenado. Fe es un don de Dios por el cual creemos firmemente lo que Dios ha revelado. Íntegro. Protestante no cree en Nuestra Señora, la Virgen Santísima. No tiene la fe católica. Modernista reconoce al engendro de Satanás, justifica al Papa, al falso Papa, las herejías que predica diestra y siniestra. Y ese es su punto de unión. El católico llegará al punto donde se cumpla la Sagrada Escritura y os darán muerte pensando hacerle un servicio a Dios. Os azotarán en las sinagogas. Y entonces llega el imberbe a decir, es que el judío no es tan malo, hay judíos buenos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice San Pablo, los judíos son enemigos de todos los hombres. Que hay judíos que se han convertido al catolicismo, como Santa Teresa de Jesús, que una segunda o tercera generación anterior se convirtió. Torquemada, el que hizo la Inquisición, sí, se convirtieron. Pero aquí vivimos. Y por eso hay una crisis. Y por eso ocupa el doble de instrucción.
Y no es rezar por rezar. Sí, podrá rezar 10 rosarios al día, alguna, no sé, no conozco uno, pero podrá rezarlo. No es la obra, es el espíritu de la obra. Porque hay verdadera devoción a Nuestra Señora y falsa devoción. Hay 5 devociones y una de ellas es verdadera, las demás son falsas. Podrás rezar, ser mariano, pero ¿qué clase de mariano eres? Y la devoción de Nuestra Señora lleva al amor a Jesucristo. Entonces, cuando empiezan los sentimientos, es que me ofendió, es que esto, hable si tiene que hablar, y si no, cállese la boca. Porque debemos guiarnos por la fe. Si es uno o son 1000, la Santa Misa tiene el mismo valor. Que hay métodos, formas, claro. Que no somos perfectos, por supuesto. La parte más débil es la Iglesia. Pero sí levanta el dedo flamígero para señalar al pequeño rebaño que conserva la fe íntegra y decirle que no está conforme al mundo, a la política. ¿Por qué? ¿Cuál es tu propuesta? Amparar a los herejes, proteger a quien niega a Cristo. Y las dos grandes herejías dentro del seno de la Iglesia, la tesis de Casisiaco y la misa Unacum, en unión con el anticristo. Pero es lo más perfecto. Y entonces, ¿qué hace el pequeño? Conforme empieza a darse cuenta, mire, estos dos están locos y yo hago lo mío. Evade la realidad. ¿Y cuál es la función de una madre? Que es el corazón de la casa. Primero, el fin del matrimonio, ¿cuál es? La educación cristiana de los hijos. Primero, procreación y educación cristiana de los hijos. Es por el cual existe el matrimonio. Para eso lo hizo Dios. Procreación y educación. Y educación no es ir a la escuela pública, que es un pecado. Mandarnos a una escuela pública, le llaman, olvido el nombre, escuela laica. Eso es un pecado. Pero ¿qué vamos a hacer si todo es eso? Bueno, lo que se puede hacer, a mi juicio, es primero sacarlos del aula y llevarlos a una escuela virtual, porque sacas todo el peligro de lo que es ese ambiente. Segundo, la instrucción de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque no hay ¿qué otra opción vas a encontrar? ¿Dónde está la escuela católica? No hay. Y los que se dicen católicos, a veces son peores. El aula es una corrupción. Segundo, ¿cuál es el antídoto? Pero claro, el joven quiere el mundo, eso lo hace feliz, porque lo hace integrarse dentro de. Y eso no es a la fuerza. Tiene que entender, tiene que pedir a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cumplir tus mandatos? Porque se llega a caso donde hay una comunidad que realmente vive en pecado. Simplemente, bueno, yo voy a compartir una carta pastoral, pensaba traerla ahorita, por eso me retrasé, pero no alcancé. Donde, bueno, ¿cuáles son los pecados? ¿Y qué tenemos que hacer? Porque no puedo yo, si Dios me ha encomendado esta iglesia por gracia de Dios, con 1 o 1000 feligreses, es para llevarlas al cielo. Y el silencio en esta materia es traición a Cristo. ¿Cómo puedo decir amarlos a ustedes, llamar a Dios y que estén comulgando en pecado? El que come y se bebe el cuerpo del Señor en pecado, se come y se bebe su propia condenación. Si es papa o no es papa, a lo mejor es la iglesia. Eso es un cisma. Que fui a misa modernista de mi sobrino, de mi tío, de mi pariente, habrá que poner una pena específica para eso. Pero es que ya nadie va a venir. Pues que no venga nadie. Queremos ser católicos. ¿Cuál es el problema? Porque la mente del mundano dice, pues te voy a castigar no yendo a misa. Pues no vengas, hijo. Favor que nos haces. Entonces lo corremos a usted, pues córranme. ¿Cuál es el problema? ¿Qué miedo a nadie le tengo? A quien le tengo miedo es a Jesucristo. Porque me ha de juzgar. Y puedo morir este día.
¿Qué hiciste con lo que yo te encontré? Es que yo no quería problemas. Dijiste club de Toby. Eso significa llevarlos al infierno. Y en esta iglesia no podemos tolerar que se platique a manera de dudas las herejías. A mí me parece que si es papa, a mí me parece que, a ver, todo lo que haya que sea un protocolo, dudas, inmediatamente los que estén de llamada párroco y se arregla. Pero lo que esté mal el párroco hay que decírselo en su cara. ¿Qué otra regla que hay que poner? Señor obispo que venga a esta iglesia, sacerdote, antes de subir al altar tiene que hacer su juramento antimodernista y su profesión de fe tridentina, si no, no hay paso. Es un mandato del Papa San Pío X. Y así sea el que sea, tiene que hacer su juramento antimodernista. ¿Por qué? Porque somos católicos. Entonces, esa es la gran hecatombe que vive la iglesia. Y es una tristeza ver que la parte más noble ha sido vencida por dos herramientas, la falsa obediencia y la falsa humildad. ¿Qué humildad? Es verdad, no agachar la cabeza ante los que se creen grandes del mundo y ofenden a Cristo. No hay confusión, simplemente no se confiesa la verdad. Y obediencia es a los legítimos pastores. No se puede obedecer a quien predica que Roma es parte de la iglesia o a quien no la define en público, en escrito y documento. Entonces, ¿qué hacer? Dos cosas. Una, se tiene que rezar y pedir a Dios la fe. Segundo, estudiar. Y eso dará como consecuencia yo quién soy y qué hago en esta tierra. Y que va a tener un combate atroz. Y así como se hirió al pastor y se dispersó el rebaño, así pasará en cada comunidad. Y no estar suspirando, quiero misa, ¿qué? Misa con un hereje, misa con una cun, misa con tesis, es participar de ese sacrilegio. Entonces, sí la Santa Misa, sí los sacramentos, pero con la fe íntegra. No podemos ceder al mal menor, porque eso equivale a la condenación. Entonces, pidámosle a Dios, Señor, somos tus hijos y queremos serte fiel. Aquí estamos. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, in factorem caeli et terra, visibilum nobium et invisibili, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perque in omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus es Spiritus Sancto, ex Maria Virginis,